Pues esa es la calle con la que vamos a comenzar esta serie, la serie Callejeando. Francisco de Miranda es el lugar hasta donde nos hemos desplazado y en el que nos encontramos con un experto en la historia de esta ciudad, como es don Manuel Cuenca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, don Manuel, que comenzáramos hablando del nombre de la calle. Siempre se ha llamado Francisco de Miranda esta calle, del distrito primero. Sí, exactamente, lo que es el Mantelete. El Mantelete. No, esta calle en sus tiempos se llamó Medina Sidonia, pero fue precisamente la República en el año 1932 que hizo un cambio de denominación de muchas calles de Melilla y le dio el nombre este de Francisco de Miranda. ¿Quién era Francisco de Miranda? ¿Por qué se llama así esta calle del Mantelete? Bueno, esta calle se le ha puesto este nombre muy justamente porque Francisco de Miranda y Rodríguez de Espinosa fue un venezolano, cuando Venezuela formaba parte de España, un venezolano nacido en el seno de una familia, una acaudalada familia criolla en Caracas. Y este hombre estudió allí en Venezuela y nació en 1750. Y cuando tenía 21 años su familia le mandó a la madre patria, como dicen los hispanoamericanos, para que estudiase en la universidad. Pero algo debió de cruzársele en su camino, que no quiso estudiar en la universidad y entonces se solicitó ingresar en el ejército. Por sus estudios, al poco tiempo recibió el grado de capitán y se incorporó al regimiento de infantería de la Princesa, con el cual a los pocos meses vino a Melilla. Hay que tener en cuenta que Melilla tenía 4 compañías fijas, que eran la guarnición fija de la ciudad, que se componía de desterrados y de gente que ya en un tercer grado de la pena redimían su condena sirviendo en las Fuerzas Armadas. Y para apoyar esa guarnición siempre había un regimiento aquí destacado que normalmente solía estar 6 meses. Y entonces le tocó a este regimiento venir y Francisco de Miranda llegó aquí, no se sabe la fecha exactamente, pero debió ser allá por el año 1773, 1774. Y posteriormente, cuando el famoso sitio de los 100 días, que el propio sultán de Marruecos le puso cerca a la plaza, este regimiento volvió a ser enviado aquí para reforzar la guarnición y Francisco de Miranda realizó un minucioso diario de todos aquellos 100 días trágicos para Melilla, que luego ya contaremos una anécdota que demuestra la veracidad de las anotaciones que el capitán Francisco de Miranda y Rodríguez de Espinosa hizo en su diario. Ese diario, por cierto, se puede leer, se sabe. ¿Qué datos se saben acerca de...? Bueno, ese diario en los años finales de los 40, 48, por ahí, el cronista de la ciudad, que era el señor, antes de don Francisco Mir, Fernández de Castro, pues consiguió, en una subasta en Londres, consiguió el diario que se vendía y entonces se editó y efectivamente está editado. Y es muy importante para cualquiera que quiera hacer una investigación sobre aquellos 100 días, dirigirse a ese diario. Ya digo, está editado, e imagino que estará agotado, pero que sea asistido y debe estar en la biblioteca pública. O sea que la relación de Francisco de Miranda con Melilla es profesional, por decirlo de alguna manera. Sí, profesional. Además, luego Francisco de Miranda tuvo una historia realmente increíble, porque fue en aquella campaña, pues casi todos los que intervinieron en ella recibieron condecoraciones y ascensos. Miranda, que tuvo una actuación muy destacada, no solo por hacer el diario, sino porque hizo varias salidas a destruir ataques y minas de los marroquíes que cercaban la plaza, no recibió ninguna condecoración ni ascenso, aquello ya le marcó. Cuando terminó el sitio de Melilla, su regimiento volvió a la península y en el año 1780, cuando los norteamericanos están luchando por conseguir su independencia contra los ingleses, España apoya, lo mismo que Francia, apoyan la causa independentista norteamericana por hacerle la puñeta a los ingleses. Y entonces el ejército español envía una unidad expedicionaria al mando del general Gálvez, por eso en Florida hay una ciudad que se llama Galvestown, la ciudad de Gálvez, y este ejército lucha por la parte de Florida, Texas y tal, y ayuda, con lo mismo que los franceses mandan otro ejército al mando del general Lafayette y consigue la independencia. Entonces Miranda pide ir voluntario en ese regimiento, lo mandan al regimiento de infantería de Aragón y se cubre de gloria en aquella campaña hasta el punto de que asciende, cuando termina la campaña, es ya teniente coronel. Cuando vuelve a Cuba, el teniente coronel le nombran ayudante del general Cajigal, que era el gobernador de la isla de Cuba. Y los británicos y norteamericanos piden la mediación de España para hacer un intercambio de prisioneros. La guerra ya había terminado, los Estados Unidos ya eran independientes y el canje de prisioneros se va a hacer en la isla de Jamaica, que era una posesión británica. Se le manda a Miranda, comisionado para hacer su labor, y al volver el barco de Jamaica a Cuba, pues se descubre un enorme contrabando de tabaco y de ron. Entonces se hace una investigación,
se destituye al general Cajigal y a Francisco de Miranda se le encuentra culpable de los hechos, se le separa del ejército y se le condena a una pena de 10 años de destierro a cumplir en la plaza de Melilla o de Orán. Curiosamente, Melilla se había vuelto a cruzar en su destino. Lo que pasa es que Francisco de Miranda no estaba dispuesto a pasarse 10 años encerrado en un presidio y entonces se huye de Venezuela y empieza a buscar apoyo para la causa independentista de Venezuela. Lo busca en Francia, allí lo colman de honores, lo hacen general del ejército francés, pero no le dan ninguna ayuda. Lo mismo le ocurre en Inglaterra, va a Rusia y habla con el zar de Rusia para que le ayude. El zar de Rusia dice que el tema ese a él ni le va ni le viene. Y al final va a Estados Unidos, aduciendo que él había apoyado la causa independentista norteamericana, ahora quería que los norteamericanos le prestasen su apoyo. Y allí conoce a Simón Bolívar. Y rápidamente los dos conectan y Miranda se convierte en el ayudante o en el colaborador de Simón Bolívar. Vuelve a Venezuela y consigue encender la revolución contra España. Lo que pasa es que la guerra tiene una serie de altibajos y en el 1811, cuando la batalla de Carabobo, las tropas realistas, porque aquello era una guerra civil, eran españoles criollos de la colonia contra españoles que querían que Venezuela siguiera siendo española. En aquella batalla, pues entonces se crea el Congreso Nacional de Venezuela y se declara la independencia y se nombra a Miranda general en jefe de los ejércitos venezolanos, lo cual mosquea tremendamente a Simón Bolívar, que era un hombre muy orgulloso y no consciente que aquel que era subordinado suyo estuviese por encima de él. Entonces surge una pugna entre ambos. Al año, pues la guerra continúa, no hay soluciones a la vista, el ejército realista va ganando la guerra, los rebeldes se van rindiendo. Y entonces Miranda pacta con el general Monteverde, que era el jefe de los realistas, pacta una paz. Y aquello se olvida lo de la independencia. Pero la condición que él pone es que se le permita salir exiliado de Venezuela y se le permita ir a otro sitio. Mientras está en casa del gobernador Monteverde en La Guaira, que era el puerto de Caracas, esperando que Madrid apruebe ese plan de paz, Simón Bolívar se entera y como esa paz se ha pactado a espalda suya, asalta a la casa del gobernador, cogen a Miranda, se lo llevan prisionero, la guerra continúa, no puede haber paz y pocos meses después Bolívar entrega a Miranda a los españoles, o a los realistas, porque todos eran españoles, y claro, como estaba sujeto a un proceso de guerra, pues el gobierno español lo deporta a Cádiz, lo traen a la prisión de Cuatro Torres en San Fernando, y allí se tira 5 años detenido, hasta que al final, en una epidemia de tifus, enferma y fallece. Y está enterrado, o fue enterrado, en la fosa común de la prisión, en lo que eran los fosos, y todos sus efectos personales se quemaron, porque claro, como había muerto de tifus, pues no podía propagar la enfermedad. Y así termina la historia de este hombre, cuya calle estamos viendo ahora, una historia bastante triste. Un hombre que fue, allí en Venezuela le llaman el precursor. El precursor, efectivamente, a Francisco de Miranda. Yo creo que fíjense lo que puede salir de una sola calle, de una ciudad como es Melilla, y del nombre de esa calle. Todo, perdón, un cúmulo de historia y de una vida, pues como ha dicho don Manuel Cuenca, muy azarosa. Estamos en el Mantelete y nosotros vamos a pasear un rato por la calle, ¿verdad? Vamos a hablar con la gente de este lugar y mientras tanto ustedes van a ver pues imágenes de este lugar por el que han pasado muchos otros lugares como la antigua comisaría de policía, en fin, una serie de lugares que tienen historia, el antiguo mercado que ahora se va a levantar. Quiero decir que es una calle llena de recuerdos para muchísimos melillenses, sobre todo para los que viven en este pequeñísimo barrio que Ahí, es el perdona, Mantelete. Francia, aquí estaba el baluarte de San José, San José Bajo, que se ha reconstruido ahora, y donde está la actual comandancia de la Guardia Civil, era la luneta de Santa Isabel, que precisamente en 1894 se tiró abajo para hacer el cuartel de la Guardia Civil, porque como saben, la primera unidad de la Guardia Civil lleva a Melilla con la campaña de Margallo en 1893. Efectivamente, bueno, pues todos estos lugares tienen ese aroma historia que nosotros buscamos en este programa que se llama Callejeando. Vamos a ver imágenes de la calle y después continuamos.
Bueno, pues ya hemos dado una vuelta por lo que es la calle Francisco de Miranda, situada en el corazón del Mantelete. Y ahora, y como haremos en cada uno de los programas en los que, bueno, visitemos en las calles de la ciudad, pues vamos a hablar con uno de los vecinos que más tiempo llevan aquí viviendo, en concreto en la calle Francisco de Miranda, como decimos, en el Mantelete. Estamos con don Juan Unzueta. Muy buenas tardes, don Juan. Gracias. A mí me gustaría empezar hablando un poquito de... son muchos años ya los que lleva aquí viviendo, ¿no? En el Mantelete. 27 años. 27 años. Yo vine destinado aquí en el 70 y a salir anterior, ya te lo dije la otra vez. Y así que son 27 años. 27 años. Claro. Y a mí, quiero saber yo, y eso es una pregunta que casi vamos a hacer a todos aquellos que estén con nosotros. Sí. ¿Ha cambiado mucho toda esta zona? ¿Usted recuerda esto de una manera muy diferente? Pero diferentísima. Diferentísima. Ahora esto está muerto, ¿sabes? Da pena de ver ahora el Mantelete y digo que el barco, la zona esta de por aquí, en Puerto, antes venían muchos barcos, antes había los pesqueros, venían pesqueros de Almería, de Málaga, de Alicante, de las partes de España y de Europa, y parte de África, porque venían también de Argelia, y ahora está pues, sobre ese particular. Pues, O sea que usted piensa que tenía que haber más vida en este barrio, que en su tiempo la tuvo, porque estuvo aquí el mercado, sí. el famoso Bueno, mercado del Mantelete, ¿no? también, pero bueno, ya eso lo desconozco yo. Bueno, como mercado, ¿eh? Ahora, como Los tienda, bazares que había. los bazares también, porque esos bazares siempre estaban llenos del personal que venía, claro, A comprar. claro, los soldados, que todos sabían, no sé si es que habían más soldados, no, que iban vestidos de uniforme, que ahora no van. También quisiera llamar la atención sobre un tema muy peculiar. Usted se llama Unzueta de apellido. Unzueta. ¿Y de dónde es ese apellido? Ese apellido es de Bilbao. De Bilbao. O sea, que mi padre, que en paz descanse, nació en Bilbao. Vine aquí a Melilla al voluntario, al ejército. Como tantos otros Como melillenses. tantos otros melillenses. ¿Sí? Melillenses de adopción, porque vinieron de la península Sí. y al final se quedaron aquí en Melilla. Ya está, ahí te lo prueban nosotros. Él vino, continuó en el ejército, porque mi padre se retiró de oficial, de regulares 2, regulares de número 2, y aquí tiene a todos sus hijos, que somos de aquí de Melilla, conoció a mi madre, que era también de España, de allí, de la península, de Torre del Mar, Málaga, igual que él. O sea, que son de los oriundos que vinieron, que se quedaron aquí, tan melillenses como el primero. Además, más que el primero, porque ellos conocen esto de que empezó esto a nacer. Sí. Porque antes estaba ya como estaba antes. Don Juan, quisiera también hablar un poquito de las cosas que hay en el barrio, porque bueno, el tema de seguridad ustedes tienen el cuartel de Guardia Civil muy cerquita, hombre, aquí al lado de casa. Está bien que me lo digas. Supongo que no tendrán ningún problema, ¿no? Te digo, está bien que me lo digas por lo mismo. Yo aquí nunca me han intentado a mí robar, ni nada de nada. Es más, una cosa, una tontería, pero no es una tontería. Yo tengo un vehículo, un coche como tienen los demás. A mí nunca me han tocado los coches, pero nada, jamás de los jamás. Y ahí está. O sea que en ese particular estamos más contentos que contentos. Por ejemplo, el tema de limpieza, yo creo que toda esta zona también muy limpia, ¿no? Sí. No está mal, ¿no? No. Yo no dice porque los empleados, los funcionarios que vienen aquí, son personas que van, que son trabajadoras, o sea que tienen más, no creo que tengan por el barrio este más interés, ¿no? Yo creo que es un barrio, además, uno de los barrios con solera de Melilla, el Mantelete, lo que fue hace ya muchos años el Muro X, y también quiero referirme a este punto porque la relación con el mar y sobre todo en su persona, usted, aparte de ser flecha marino, que eso lo sabemos y quiero que ahora me lo cuente, y también ha tenido mucha relación con su trabajo, ¿verdad? Claro, con el mar. mi trabajo pues el puerto. Mi trabajo era el puerto porque yo pertenecía, y ahora sigo perteneciendo, jubilado, sigo perteneciendo al Ministerio de Sanidad y Consumo. Pero es que es una rama de sanidad exterior, no sé tú si la sepas, pero hay muchas personas que no saben sanidad exterior, que es el puerto. O sea, nosotros, tocante a la cuestión de los pasajes, tripulación y barcos. Tenemos que llevar
cuestión sanitaria de los barcos que barcos. Y yo los 40 y, o sea, 40, no, 40 tantos, cuando estuve de carabinero de Guardia Civil, 27 años. No, 27 no, tampoco. Porque yo me fui ya en 92, del 70. Sí, unos cuantos 22 años. sí. Ahí, en el puerto. Amén del tiempo que estuve también cuando estuve de Guardia Civil. O sea, era como decían antes. que vive al lado del puerto y, Sí, no, y ha sí, sí. vivido Yo, prácticamente bueno, junto además, a la mar. Además, yo me he criado en Melilla la Vieja. En Melilla la Vieja, Melilla la en Vieja, el pueblo. En el pueblo. Que yo al pueblo pues también lo quiero en cantidad, ¿sabes? Ujú. Bueno, nosotros estamos hablando hoy del Mantelete, pero una sola pregunta del pueblo. Está viendo cómo está quedando, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa y... Mira, no estoy viendo cómo está quedando, porque es que llevo una temporada que es que no quiero ni poner los pies en la calle. Así que Pero cuando sabe nada usted más que se pienso- están haciendo Sí, no, obras y se hombre, está pues yo- arreglando. Hombre, además eso, en la tele mismo lo vemos, ustedes mismos, a cada momento estáis poniendo, vais con lo que van haciendo, vais ustedes también, ¿eh? Lo vamos emitiendo. Emitiendo. efectivamente. O sea, que digamos que está, Sí, que está al día sí. en esa cuestión. Don Juan, yo quisiera que me contara esa historia a la que hacía antes referencia. Bueno, me quiero referir al tema de los flechas marinos, Sí. porque en Melilla eso ha tenido mucho arraigo en muchísimas personas, Hombre, muchos desde luego. melienses. No, yo te digo que- una cosa, que verdaderamente entonces fue así. Ahora ya no sé, ya si se acordarán o no acordarán de la organización esa, pero ¿Pero qué eran los flechas los marinos? flechas marinos era, o sea que como la compañía de mar de Melilla estaba aquí, ahí, Justo aquí al lado. aquí al lado. Porque claro, como yo me crié en el pueblo, resulta que el capitán Morán, bueno, Arturo Morán de Alcalá, pues hizo esta organización de flechas marinos. Claro, los primeros que se reclutaron, los primeros que eso, pues fuimos nosotros, los de Melilla la Vieja. Y era una organización, pues como los cadetes, como los valillas, como decían entonces, igual. Lo único uniforme que llevábamos, que era casi parecido, no tan mucho, pero sí, porque llevaba, Marinero. la marinera, que llevaba el pantalón blanco, que sí, el pañuelo y el peto y todo el rollo. Lo único que tenía era la gorra, que llevaba aquí como los alemanes, unos lazos aquí atrás, igual que los... Y usted estuvo durante muchos años allí en los flechas marinos. Bueno, la infancia, porque es prácticamente Sí, sí. mucha gente joven de aquí de La Melilla. infancia, mi madre, porque es que yo, cuando ya llegué a una edad que ya la verdad no podía estar precisamente porque ya eso, ya era una edad que de adulto casi, y dijeron de pasarme a los cadetes. Y yo dije que no, que ya, nada, ya cogí y Se dedicó a otras cosas. No, me dediqué que entré con una Juan, que edad tenía yo cuando ingresé en el ejército. 16 A años. los 16 años ingresé en el ejército. Mi padre era militar y yo quería ser militar y ingresé con 16. O sea que de los flechas marinos al ejército, a la regular de infantería de amarillo número 7, que estaba donde hoy está la legión. El tercio de la Legión. Bueno, pues don Juan, yo creo que hemos hecho un repaso a lo que es este lugar entrañable que es el Mantelete. Nosotros le agradecemos el que haya estado con nosotros, el que haya evocado esos recuerdos. Y a ustedes les voy a emplazar para el próximo martes, que tendremos otra cita con otra calle de la ciudad. Será en un próximo programa y volveremos a pasear por las calles. Volveremos a estar callejeando, como dice el título del programa, por Melilla. Hasta el martes.